día, ¿cómo andan? Buen día, profe, ¿cómo estás? Hola, Nicolás, Hola, bien. profe, ¿cómo le va? Bien, Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Día de calor, día de ya casi que pileta, ¿ah? O río, algo lindo. Ya se está poniendo lindo. Empieza a cambiar el clima. Bueno, hoy va a ser la última clase teórica que vamos a tener. Hoy vamos a estar terminando la unidad número 9. Así que hoy nos quedan 2 temas por ver. La clase que viene hacemos repaso. En la siguiente clase ya tienen las presentaciones con Mariel. Y ya después el parcial. ¿Sí? Más o menos lo tienen, eh, tienen identificado, así como les vengo diciendo, el calendario. Sí, profe. La ¿Sí? profe Mariel nos había ubicado un poco hace unas semanas. Sería así, miren, si ven el calendario, hoy es 19. Hoy terminamos el teórico. En la clase que viene el 26 vamos a hacer un repaso de todos los temas, consultas si tienen ustedes, y ya el 2 es presentación con Mariel, y el 9 es parcial, y el 16 recuperatorios. Y ya ahí se acaba. ¿Sí? Como para que lo vean, por ahí es más fácil. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. ¿Se acuerdan el tema que vimos la clase pasada? ¿Cuál fue el tema que vimos? A ver, si recuerdan. A ver, La toma de decisiones. Bien, bien, la toma de decisiones, exactamente, que es uno de los procesos de la dirección. Los procesos de la dirección son 3: toma de decisiones, comunicación y motivación. Esos son como los procesos core, los más importantes que ejecuta la dirección. Hoy vamos a ver antes un tema de, a ver, acá les voy a proyectar, unidad número 9, dirección. Acá estamos. Ustedes fíjense en un poco y digamos, está bueno ahora ya que estamos a final de año, mirar un poco cómo está organizada la materia y por qué dirección lo vemos al final, liderazgo y dirección lo vemos al final. Y si vamos viendo, digamos, hacemos un repaso, un recorrido por todas las unidades que hemos visto. En la unidad número 1 hablamos del proceso de la administración, las cuatro etapas del proceso de administración: planificación, planificar, organizar, dirigir y controlar, integrando personal. Después hablamos en la unidad número 2 de las organizaciones, donde vimos los elementos, los objetivos, vimos organigramas. En la unidad número 3 ya vemos más específicamente organigramas, diferentes tipos de organigramas. En la unidad número 4 vimos las funciones típicas que realiza una organización industrial, la parte de venta, logística, digamos, producción, administración. Bueno, de acuerdo a la mirada o quién era el pensador, era un poco las funciones típicas o las funciones básicas que mencionaban. La 5, que es la dinámica de la organización, donde hablamos un poco de procedimientos, cursogramas. Todo eso fue la primera parte. Fíjense que está ahí como que vimos, empezamos a ver referido a lo que es una organización y una administración como partes, ¿no? Como todas partecitas. Recién con organigrama empezamos a ver un poco la estructura, y en dinámica de la organización empezamos a entender un poco cómo funcionan estas partes. Después empezamos la segunda mitad de año con la evolución de la administración, donde vimos un poco de historia, desde la revolución industrial, pasando, bueno, cómo fue evolucionando las diferentes escuelas, como para conocer el por qué estamos donde estamos. Después, en la unidad 7 vimos calidad, orientada, digamos, la administración orientada hacia la calidad total. Y el número 8, que fue la clase pasada, las últimas clases, vimos planeamiento y control. Donde vimos, bueno, las 7 fuerzas de Porter, vimos la matriz BCG, FODA, bueno, no recuerdo, vimos varias herramientas y además vimos metodologías ágiles, con la metodología Scrum. Fíjense que está ahí
lo que estamos viendo son todas como partes independientes, ¿no? Dentro de una organización, o sea, como partes fuertes dentro de una organización que se relacionan, pero es como, a ver, ¿cómo explicarlo? Es un poco, ¿vieron cuando hablamos de las ingenierías? Que por ahí siempre dicen, uy, la ingeniería industrial, a ver qué hace un ingeniero industrial, y siempre nos ponemos bueno, a ver qué hace, porque por ahí un ingeniero mecánico, un ingeniero químico, un ingeniero metalúrgico, es más fácil de tener una noción, ¿no? De lo que hace. Pero cuando hablamos del ingeniero industrial, tenemos que ponernos a explicar cuál es la función, dónde podría trabajar. Bueno, acá más o menos pasa lo mismo con dirección. O sea, si hablamos de, por ejemplo, la unidad número 8 de calidad, rápidamente nos podemos dar una idea de lo que hace la calidad, de lo que es la calidad. La unidad número 7, perdón, de calidad. Cuando hablamos de planeamiento y control, y sí, también podemos tener una idea, cuando hablamos de procedimientos y así, pero por ahí pensamos en la dirección y decimos, ¿qué hace la dirección de una organización? ¿Para qué existe? Y es un poco esto, como el ingeniero industrial, ¿no? Que es el encargado de unir, ¿no? De unir todas las partes de una organización, de ser el nexo, por ahí sabemos de todo un poquito, pero no sabemos de nada en específico. Bueno, la dirección también tiene un poco ese rol. Pero por eso se ve al final, una vez que ya vimos todas las partecitas, o vimos las partes más, digamos, más más específicas, más especializadas, esa es la palabra que estaba buscando, más especializadas, bueno, por ahí podemos ver que la dirección lo que busca es, con sus procesos de tomar decisiones, comunicar y motivar, es unir todas las partes internas de la organización. ¿Sí? Es como para hacer como un resumen general de la materia. Ahora ya que estamos terminando, ya están en condiciones de poder entender eso. ¿Se entendió lo que yo dije? ¿Sí se puede entender? ¿Sí? Sí, sí, profe, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos comenzando a ver este tema de liderazgo y después vamos a continuar con otro proceso de la dirección. Este es como un tema, digamos, también importante, porque siempre que hablamos de dirección estamos hablando de personas que dirigen, digamos, ejecutar esos procesos de la dirección son ejecutados por personas. Todos los procesos de la toma de decisiones, que viene un poco de la mano de la estrategia que se definió, la comunicación y la motivación siempre está hecha por personas. Por eso es importante entender este concepto de... Ay, ¿dónde no puse grabar? Ahora sí. Es importante entender este concepto de liderazgo. Y para ustedes, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando decimos esta palabra liderazgo? La capacidad que tiene una persona en influenciar un grupo o un equipo de trabajo, poder llevarlo adelante. Bien, ahí hablamos de capacidad y de influencia. Bien. Coordinar a un grupo, profe, para encarar, no sé, un proyecto, por ejemplo. Bien, un poco es la coordinación, todo lo que implica la coordinación. Bien. Y siempre el rol de líder está en quien tiene el cargo de líder. ¿Qué opinan? No, a veces es un cabeza de grupo, digamos. Exactamente. A veces, y ya vamos a ver un poco acá las características que ya algo hablamos en una unidad, me parece que en la unidad número 5, que hablamos de poder, de los diferentes tipos de poder, de autoridad, cuál es la diferencia entre poder, autoridad y los diferentes tipos. Bueno, acá vamos a repasar algunos conceptos de esos. Pero sí, a veces el liderazgo, a ver, podemos distinguir dentro de una organización el lugar de liderazgo, digamos el lugar que debería ocupar una persona dentro de un organigrama, y después el liderazgo natural que se da en una organización. Lo ideal es que se den las dos cosas, que se combinen, pero muchas veces no pasa esto. Internamente los equipos de trabajo siempre tienen uno o un referente para ciertos temas, y por ahí hay varios referentes, y esos son como los sublíderes de esos temas.
está bueno, digamos, porque esto es un poco enriquecerse con los equipos de trabajo. Y hay otra pregunta, que un poco, que ya es media trillada, pero bueno, a ver qué opinan ustedes. Líder, ¿se hace o se nace? Justo le iba a Hace decir, Y sí, esa es pregunta obligada. para mí Líderes, a ver. es una característica media propia de la persona, ¿no? Porque por más que uno igual intente, ¿no? Mejorar su capacidad de liderazgo, es uno propio que como que emprende, digamos, al grupo o proyecta al grupo para hacer un trabajo, por ejemplo. Entonces es como que es involuntario, le sale uno involuntario, pero bueno, también hay ciertas formas de mejorar y aprender, ¿no? Coincido. A ver, otra opinión. ¿Alguien opina algo diferente o agregar algo? Yo creo que viene muy ligado a lo que es el desarrollo personal. Si bien hay personas que desde pequeños tienen cualidades de liderazgo, digamos, una faceta de la persona que puede ser, digamos, aumentada, se puede aprender, pueden tomar medidas, digamos, para que el liderazgo de esta persona sea mejor. Bien. Ujú. Bien, y bueno, y acá podríamos estar debatiendo y mucho por ahí a la opinión de cada uno. Yo creo que acá no hay una respuesta correcta, es la opinión de cada uno, pero sí, yo creo que hay personas que naturalmente nacen con el don y les sale solo. Y hay personas que no son, digamos, no tienen tantas características de líderes, pero se puede adquirir. O sea, se puede hacer un líder con esfuerzo, con dedicación, digamos, hay muchas herramientas. Si ustedes hoy, por ejemplo, que quisieran en un día de mañana tener muchas herramientas de liderazgo, pero se sienten que por cuestiones de personalidad, por cuestiones de, no sé, de cultura, por ahí, por muchas cosas que se han formado en la vida, pero ustedes todavía se están formando, son chicos, pueden desarrollar estas habilidades. Hay personas que por ahí le dan miedo a hablar en público, se traban, se tiemblan, le sudan, no saben qué decir. Bueno, pero todo esto se puede trabajar, se puede trabajar. Hay personas que son naturalmente, son las que levantan la mano, que las que siempre hablan, las que siempre quieren compartir, las que siempre quieren participar en los actos de los colegios. Digamos, es como que ya es una característica que viene desde niño. Pero todo se puede superar. Yo creo que sí, que esto es una decisión de cada uno, poder mejorar. Y uno puede adquirir más herramientas y poder superarse. Eso, vuelvo a repetir, esto es mi opinión, es lo que yo considero un poco como experiencia personal, otro poco porque lo he visto de otras personas. Por ahí los trabajos, vieron que los trabajos a veces hay como diferentes categorías dentro de un mismo puesto. Vos podés ser junior, semi-senior o senior. Y eso por ahí tiene que ver un poco con esta maduración que tiene uno. A veces cuando sos junior sos muy nuevito en el trabajo y te cuesta relacionarte y te cuesta, pero a medida que vos vas adquiriendo conocimiento en lo que estás haciendo, te vas sintiendo más seguro, ya tu posición frente a tu trabajo es diferente. Tu liderazgo frente a tu trabajo es diferente. Entonces ya ahí podés ir creciendo. Por eso yo digo que esto sí se puede trabajar. Sí se puede trabajar independientemente de que hay algunos que lo hacen de manera natural. Nosotros el último año que estuvimos dando presencial al profe Reina, les encantaba que esta unidad de los procesos de la dirección, este año no lo pudimos hacer, él pedía voluntarios, alumnos que quisieran dar estos temas. O sea, darlo significaba preparar una clase y dar la clase al frente de todos sus compañeros, y a aquellos que se ofrecían, tenían un premio. Algunos, depende de la situación en que estaban, si estabas ahí por promocionar, terminabas promocionando, no sé, había siempre algún premio, digamos, había una motivación para poder hacerlo. Y generalmente los que se presentaban eran estos alumnos o estas personalidades que son muy extrovertidas. De hecho, me acuerdo, tuvimos un compañero que
que dio una clase brillante, pero que se habló, era como natural, y de hecho él contó, él tocaba la guitarra y tenía su grupo de música y cantaba, entonces estaba muy acostumbrado a los escenarios, estaba muy acostumbrado, entonces no tenía vergüenza de nada, se sentía cómodo, y eso se nota, y tenía mucha fluidez. Y bueno, pero eso son cuestiones, como les digo, eso son cuestiones más personales, pero los que no lo tienen, los que no lo tenemos, se puede trabajar. Eso es lo bueno, se puede trabajar. Bueno, vamos a entonces introducirnos en el tema del liderazgo. Acá ustedes dijeron algo de capacidad e influencia. Bueno, básicamente es eso. El liderazgo es poder dirigir o cambiar o influir en las actividades, bueno, en este caso laborales, de los miembros de un grupo. Es poder generar estos cambios que se necesitan, estas motivaciones. Eso es el liderazgo. Y acá tenemos dos definiciones. Poder, que es la capacidad para influenciar, es decir, cambiar una actitud, una conducta. Y la influencia ya es más del ejemplo, ya viene más de lo que yo puedo enseñar con el ejemplo, o lo que yo puedo dar al otro para que pueda tener este cambio. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, el poder es una capacidad de generar influencia, y la influencia es este acto que uno ejerce para poder... A ver, una cosa es poder hacerlo, tener la capacidad de hacerlo, y otra cosa es hacerlo, por eso se diferencia. El poder es tener la capacidad. Yo puedo ser capaz, pero puedo no tener ganas de hacerlo. O puedo, no sé, tener desinterés, tener apatía, lo que sea. Soy una persona capaz, por ahí hay muchas personas que técnicamente son muy buenas y tienen mucho poder para poder, vale la redundancia, enseñar a otros, por ejemplo, análisis matemático, álgebra, física. Hay personas que por ahí, por la formación que tienen, son muy buenos y tienen esa capacidad de poder ayudar al resto y poder generar cambios, pero por ahí no tienen la intención. O sea, tiene el poder, pero no tiene la influencia porque no lo desea. Lo ideal es que se den las dos cosas. Tener el poder, tener esa capacidad, y tener el deseo de hacerlo. Tener poder llegar a influenciar al otro. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre poder e influencia? Por eso, y a ver, ¿a qué viene por ahí este ejemplo? ¿Por qué sirve? O esta diferenciación. Porque muchas veces las empresas eligen líderes porque son muy buenos haciendo una cosa. Entonces los ponen como supervisores, los ponen como capacitadores, los ponen a dirigir un equipo, y por ahí es como, voy a poner el ejemplo de Maradona. Maradona fue un muy buen jugador de fútbol, pero como director técnico no fue muy bueno, porque tenía otros conflictos, tenía otras, no sé, la verdad que no soy muy experta en el fútbol, pero él no triunfó como triunfó siendo jugador de fútbol. Bueno, es básicamente lo mismo, es poner una persona, se tiene que dar las dos cosas, que tenga la capacidad y que lo pueda y lo quiera hacer. Las dos cosas, para ser un buen líder. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? No voy a preguntar de Maradona. No voy a preguntar de Maradona, porque si no ahí ya nos vamos a empezar a hablar de nuevo para rama. Pero es como para saber si están de acuerdo. Bien, acá tenemos la frase de Peter Drucker. El liderazgo proviene de la acción y no de la posición. Y esto es un poco lo que también hablamos en otra unidad, que por ahí hay personas que tienen un cargo jerárquico, pero no están capacitadas o no están en su momento para ser líderes. Entonces por ahí no son buenos líderes. Por ahí son líderes más organizativos, más operativos, pero no tan motivadores, ni no tan influentes. Entonces, el liderazgo proviene más de eso del ejemplo, ¿no? La excelencia de un líder se mide en la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Bueno, esto es otra frase de Peter, que esto para mí es muy importante, esto de tener un problema y poder encontrarle una oportunidad a todo problema. Eso es una mirada por ahí muy disruptiva de la situación, poder ver eso, ¿no? Ante un problema encontrarle qué es lo que se puede hacer.
vieron que hay personas, no sé, capaz que a muchos de ustedes les pasa, bueno, a ver si a alguno les pasa y me lo cuenta, que a todo lo que ven le encuentran el lado positivo, le encuentran una solución o le encuentran un algo, un hacer, un transformar, un cambiar. ¿Les pasa? ¿A alguno les pasa? ¿A quiénes? Me De algo parece siempre hay que sacar lo positivo. que la ¿Cómo, Ramiro? naturaleza del... Ah, Sí. perdón. No, sí, está ahí Ingrid, no No. sé si son Ingrid. Sí, que me parece que de naturaleza el ser humano tiende a ver lo negativo más que lo positivo. Igual están las Es personas que ni lo cierto, ven. es cierto. Por ahí es más fácil, el cerebro se siente más cómodo mirándolo, porque es más fácil estar en ese lugar. Gastamos menos energía. Nada, ya está, me enojé, me enfusqué, no veo, ya está, me quedé ahí. Es más difícil lo otro, pero hay personas que lo tienen, ¿no? O sea, Ramiro, ¿qué ibas a decir? Y que de algo positivo siempre hay que rescatar, sea mínimo. Claro, bueno, pero pueden llegar a ver algo positivo, digamos, de una situación, de un problema. Digamos, ante un problema, ¿cuál es la mirada que tienen? ¿Analítica o optimista o pesimista? Y yo básicamente no mirar básicamente el problema en sí, sino cómo resolverlo más que nada. Ok, bien. Bueno, eso está bueno. O sea, ves cómo estás buscando una solución. Ok, pero vieron que hay personas que ante problemas no solo ven cómo resolverlo, sino que le encuentran una buena oportunidad para hacer un negocio, para algo. Bueno, por ahí esta es la frase de Peter, y yo creo que también depende un poco de qué tipo de problemas estamos hablando, ¿no? Porque si, no sé, si se nos cayó la máquina arriba de, no sé, la pierna de una persona, es difícil encontrarle a eso una buena oportunidad, ¿no? Si estamos en esa situación, si tenemos una persona, un empleado de la empresa que acaba de sufrir un accidente de eso, es difícil. Pero hay otras situaciones que sí se aplican. Claro, y de ahí se puede sacar de por qué se cayó o dónde estaba posicionada la persona, como que se sacan esas cosas, digamos. Y se puede Bien, arreglar de esa bien situación. Ingrid, ahí está la mirada positiva. Ahí está, ahí ver qué pasó y para que no vuelva a pasar, ¿no? Y entender, digamos, hacer un análisis por ahí es sacar el culpable, tratar de eliminar el culpable y tratar de encontrar las causas, porque no podemos saber si fue la máquina o si fue la persona. O sea que antes de hacer un juicio o prejuzgar lo que está sucediendo es ir a ver, y en base a eso puede salir algún nuevo sistema de mantenimiento, una nueva postura, una nueva ubicación de la máquina, o sea, puede haber mejoras. Bien, me gustó. Bueno, ¿qué es ser líder? El liderazgo es una responsabilidad con la gente. Generalmente los líderes tienen por ahí esa responsabilidad de llevar su equipo de trabajo. Igual, perdón, acá un paréntesis, porque yo, este material es un material que venimos viendo todo hace ya varios años, y por ahí hoy el estilo de trabajo en las empresas, esto es como un estilo muy clásico, muy tradicional. Hoy está cambiando un poco, porque vieron que hoy en las empresas ya casi que no se usan las empresas más modernas, me refiero, ¿no? Pero hay empresas tecnológicas, hay empresas donde se pueden aplicar este otro tipo de metodologías de gestión, como vimos, por ejemplo, las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, por ahí estos roles a veces no están tan marcados, porque acá estamos viendo y parece que hay un líder que lleva un equipo de trabajo. Y por ahí la nueva forma de trabajar es como que hay referentes por tema, y todas las personas están como desarrolladas en muchas habilidades, entonces se busca más la sinergia del equipo, y no tanto un líder que guía al resto, sino por ahí un líder o un coordinador, y por ahí ese rol va cambiando. Por eso quiero que entiendan un poco esto, pero que no sea como lo único, ¿no? O sea, como que esta es la única manera de trabajar en una organización o de ser líder.
o de ejercer el liderazgo por ahí. Esto es una forma de ejercer liderazgo dentro de una organización, pero hoy están apareciendo otras que por ahí son más compartidas, más colaborativas, más desparramado el liderazgo. Solamente es esa aclaración, ¿no? Porque si no, como que queda que esto es la única manera y no lo es. Bueno, liderazgo es una responsabilidad con la gente. Acá sí me parece importante, digamos, de todo esto, si quieren leerlo ustedes, pero me parece que como lo importante es que aquellas personas que ejerzan estos roles de líder, temporales, o, no sé, aleatorios, o así como que van rotando, rotativos, o fijos, que tiene que ser una persona que tenga ciertas capacidades, como cierta integridad en su persona. O sea, es como que tiene que haber un combo completo. El líder es un combo completo, porque de hecho, ahí veíamos anteriormente que el líder por ahí predica más con el ejemplo y con el hacer que con lo que dice. Entonces, es eso, ¿no? Tener obviamente una formación intelectual, ética, moral, pero que eso se lleve hacia todos los ámbitos del trabajo con sus compañeros, con sus superiores, con sus clientes, con todo. Digamos, me parece que esa es un poco el concepto de esto, de qué es ser líder. Cuando uno es líder en todos los aspectos. Yo no puedo ser líder, y ahí viene un poco esto, vieron que decía que hay veces hay personas que son muy buenas técnicamente en lo que hacen, pero después como líder no, y es porque por ahí son muy buenas en eso, pero no son íntegramente buenos en todo. Como volviendo al caso de Maradona. Por ahí Maradona tenía muchos conflictos con la gente, y por ahí era muy desbocado, y había gente que no le caía bien, y bueno, más allá de que a uno le guste o no, él generaba a veces mucha polémica. Entonces, él era muy bueno jugando al fútbol, pero eso no significa que sea muy bueno llevando un equipo, influyendo sobre el resto. Bueno, y una de las funciones del líder es, obviamente, formar más líder. Esto también, hablando de este modelo donde hay un líder que es cabecilla y tiene un equipo de trabajo, bueno, siempre tiene que tener. Hoy se busca no, que haya más desparramado un poco esta tarea de líder. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Ramiro, Ingrid, Agustina, Felipe. Sí, profe. Nicolás. Sí, profe, vamos bien. Sí, Muy bien. okay. Bien, perfecto. Bueno, acá vamos a hablar esto, conducta grupal, y avanzo una, y conducta grupal del liderazgo a ejercer de acuerdo a la conducta grupal, y acá vamos a ver un poco los de los grupos. Les muestro esto como para ubicarlos. Bien. A ver, los diferentes tipos de liderazgo, pero acá siempre estamos hablando, fíjense que en todas las imágenes hay un líder que está llevando un equipo de trabajo. Acá no estamos hablando por ahí de estos roles más aleatorios o más rotativos. Podemos tener la figura del líder autoritario, que por ahí es la clásica, ya bastante criticada, podríamos decir, y ya bastante mal vista, como que esta ya casi que no existe, o si existe, son situaciones muy particulares. Digamos, el líder que da órdenes no escucha, se enoja, tiene más cosas negativas que positivas. Después tenemos el líder participativo, que es este líder que hace que todos en su equipo, incentiva que todos participan. Y después tenemos el líder permisivo, que es aquel que por ahí deja fluir, permite ser al resto. Por ahí no interviene porque ya tiene un equipo de trabajo que es muy participativo. Digamos. Ya pasaron esta etapa de donde él los hace participar y ya están en una etapa más superior, donde ya cada uno tiene ideas y preposiciones. Esto se llama teoría situacional. O sea, es de acuerdo a la situación que se está viviendo, de acuerdo a la situación del grupo, es el estilo de liderazgo que se utiliza. El estilo autoritario, más allá que este gráfico, este dibujo no es muy bueno, a veces es bueno de utilizarlo bajo ciertas situaciones. A ver si alguien se da idea en qué momentos estaría óptimo utilizar un liderazgo autoritario. Autoritario en el buen sentido, ¿no? De por ahí
de ser más bien específicos en las tareas, como no sin llegar al maltrato, sin llegar, digamos, al grito ni nada, sino un liderazgo un poco más como un niño, podríamos decir, que hay que enseñar. ¿En qué situaciones del grupo creen que se podría dar? ¿Tienen alguna idea? Sí. Profe, capaz cuando la tarea es muy, o se puede generar un problema si se hace mal, digamos. No sé, por ejemplo, en un hospital tenés que hacer algo, un jefe, no sé, le dice a alguno de los médicos, tenés que hacer esto, porque si no lo haces, el paciente se puede morir o le puede pasar algo, digamos. Claro, bueno, sí, un buen ejemplo. Digamos, pueden ser como casos muy críticos, donde hay un experto y ese experto necesita ayuda de alguien, y bueno, entonces tiene que ser muy autoritario, muy firme, y por ahí que el otro sea las manos, pero la mirada está. También se puede dar en el caso de una persona que recién empieza en su trabajo, entonces por ahí las 2-3 primeras semanas, posiblemente su jefe esté muy encima de esta persona. Pero una vez que la persona ya aprendió la tarea, ya no hace falta que el jefe le esté diciendo lo que tiene que hacer, porque ya lo sabe hacer. Entonces ya estaríamos en la otra situación de otro tipo de grupo, donde ya el jefe puede empezar a incentivarlo a que participe más de otras tareas. Y después, ya cuando saben, pasaríamos a ser el líder permisivo. Por eso es teoría situacional. De acuerdo a la situación, es el estilo de liderazgo que debería utilizar. Y después tenemos la conducta grupal. Esto también define cuál es la teoría del liderazgo situacional. Podríamos decir que podríamos decir acá es cuando entran al trabajo o cuando hay así alguna cosa nueva. Entonces, bueno, hay que ejercer este tipo de liderazgo. Acá es cuando tenemos que incentivar a todos a que participen, porque ya lo saben hacer, pero no se animan, tienen dudas, bueno, entonces falta como ese empujón. Y acá ya dejar de ser ya cuando es un grupo más autónomo. Podríamos decir como que esto es un ciclo natural de maduración de los equipos de trabajo. Entonces el liderazgo se basa en eso, en entender en qué ciclo está, y en base a eso aplicar el estilo de liderazgo que se necesita. Pero tenemos casos donde hay conductas grupales, donde hay grupos que independientemente de la fase en donde estén, tienen ciertas características que generalmente estos vienen dados por estos líderes internos o estos seguidores que tienen el equipo. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, grupos apáticos, son estos grupos que les cuesta mucho madurar y tampoco le ponen, digamos, mucha voluntad, no tienen este deseo de crecer, bueno. O después tenemos los grupos que son erráticos, estos grupos que a veces aciertan y a veces desaciertan, como que no tienen las cosas bien en claro, pero quieren mejorar, y en ese querer, digamos, acá ya hay un cambio con respecto al apático, porque estos sí quieren mejorar, y entonces, bueno, acá a veces meten la pata y a veces no. Tenemos los otros grupos que son conservadores, los grupos que desconfían del cambio, que nunca quieren hacer nada diferente porque tienen miedo. Por ahí esto ya es cuando hay grupos que ya están más consolidados, pero les costó mucho llegar ahí, fueron erráticos, y bueno, entonces ahora les cuesta cambiar. Yo creo que el cambio por ahí es una cuestión natural. Por ahí hablamos mucho de la resistencia al cambio, pero es una cuestión natural, es como que cuando nosotros ya estamos en un cierto equilibrio, a todas las personas y en todos los ambientes de la vida nos cuesta cambiar. Porque es volver a poner nuestro cuerpo en alerta, en movimiento, en aprendizaje, estar preparados para que nos vaya bien, para que nos vaya mal. Entonces, bueno, es difícil. Pero hay grupos que por ahí les cuesta mucho más, son grupos conservadores. Y después tenemos los grupos estratégicos, que estos, bueno, ya son grupos más pensantes, más maduros, de más análisis, altamente racionales, como dice ahí. Entonces, de acuerdo a la situación en que estén, es la situación que tiene que hacer, que tiene que aplicar del liderazgo el grupo.
¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, vemos diferentes tipos de grupos. Acá vamos a ver como una clasificación. Primero, entender qué significa grupo. Grupos son dos o más individuos que interactúan, que son independientes y se reúnen para lograr un objetivo en común. Esa es la definición de grupo. Después tenemos grupo formal, informal, de mando, de tarea, de interés y amistoso. El grupo formal son estos grupos que se forman dentro de la organización y generalmente se utilizan para... dentro de un organigrama se arma un grupo, o se define dentro de un área de trabajo o dentro de una empresa de diferentes grupos. El informal está muy relacionado a lo que habíamos visto antes cuando veíamos organizaciones informales, que son estos grupos de personas que se juntan como respuesta a alguna necesidad, algo en común que tienen. Grupo de mando, estos son grupos que están compuestos por individuos que reportan directamente a un gerente. Esto puede ser dentro de un área, por ejemplo, dentro del área de producción. Todos los jefes o todos los supervisores que reportan a un gerente, bueno, eso sería un grupo de mando. Que todos reportan al mismo gerente asignado. Por ahí un grupo formal y un grupo de mando podría ser lo mismo. Grupo de tareas son por ahí quienes trabajan juntos para realizar un trabajo. Estos por ahí son esporádicos, estos grupos se arman y se desarman. Grupos de interés son aquellos que trabajan juntos para alcanzar un objetivo específico que interesa a cada uno. Y grupos amistosos, aquel que se reúne porque tiene una o más características en común. Está muy relacionado a lo que son los grupos informales. ¿Sí? Bueno, esto un poco como para tener un poco de definiciones y teoría. Ahora, esto también es importante. ¿Por qué las personas se reúnen en grupo? ¿De manera natural o de manera, no sé, arbitraria? Porque dentro de una organización se arman equipos de trabajo. Porque hay ciertas características que dan estos grupos, cualquier tipo de grupos. Uno es la seguridad. Bueno, acá tenemos seguridad, estatus, autoestima, pertenencia, poder y logro de metas. La seguridad, a nadie le gusta estar solo. Ustedes recuerden el primer día de facultad, o primer día de cursillo, los que hicieron el cursillo, después de venir del secundario, y sentirse solos. Si alguno vino con un compañero, un amigo, mejor, pero si no, sentirse solo. Ahí nomás buscar a alguien para charlar y ya te sentís en grupo, ya sentís que no estás solo, es diferente la sensación. Bueno, en un trabajo pasa lo mismo, ¿no? En una organización pasa igual. El estatus, también da cierto estatus pertenecer a algún grupo o a otro, por ahí eso va un poco más con la personalidad, ¿no? La autoestima, todas las personas se sienten como que son más valiosos cuando pertenecen a un grupo porque ya tienen una función. Al pertenecer a un grupo tenés una función, tenés un fin, tenés un objetivo que cumplir. Y eso ya te hace sentir más valioso que estar solo haciendo el trabajo. Bueno, de pertenencia también está un poco relacionado a eso, a tener esta necesidad de además tener amigos o tener alguien con quien charlar, de saber que soy de algo, ¿no? Que pertenezco a algo. Poder, obviamente que cuando hay muchas personas es más fácil tener poder. En el número hay poder, y el logro de las metas, y esto que es un poco el por qué nace la administración. Acá voy a recordar algo que vimos al comienzo, en la primera unidad me parece que cuando veíamos el nacimiento de la administración, las personas primero trabajaban solas, pero cuando se empezaron a dar cuenta que reuniéndose con otras podían alcanzar metas mayores, es donde nace este proceso de administración y de coordinar tareas, coordinar personas. Entonces básicamente es esto también, ¿no? El grupo da esto, poder alcanzar metas más allá de lo que podría hacer uno solo, valga la redundancia. Bien, y por último vamos a ver esto, las implicancias del liderazgo, las bases de poder de un gerente. Y acá
hablamos de poder y no de autoridad, que era un poco lo que habíamos visto en la otra materia, en la otra unidad. A ver, el gerente lo que tiene que hacer es involucrar personas, puede distribuir el poder, o sea, tiene una distribución o un uso de ese poder, que lo puede hacer por diferentes canales. Ese poder se puede usar para bien o para mal, pero bueno, siempre se termina usando para influir. Y bueno, lo que hemos visto que el liderazgo es cuestión de valores. Esto que tenemos acá, para el poder de recompensar, el coercitivo, el legítimo, el de referencia y el experto, es un poco esto de cómo se puede utilizar el poder dentro de una organización. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? El poder de recompensar, de dar un premio, el poder coercitivo es de hace esto a cambio de esto, el poder legítimo es el que uno tiene, el de referencia es que tiene una persona que es muy bueno en algo, o el poder de experto también es una persona que es experta en hacer algo. ¿Sí? Más o menos recuerdan que esto lo vimos, si no, esto lo pueden volver a repasar en la unidad número 5. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, esto lo habíamos visto, donde vimos el proceso de la dirección, y habíamos visto los 3 procesos, la toma de decisiones, comunicación y motivación. Sabíamos que estos eran los 3 procesos que ejecutan la dirección, y hablamos de esto, la toma de decisiones. Ahora vamos a hablar de la comunicación, que es otro proceso clave para la dirección. Voy a saltearme esto, y voy a ir a comunicación directamente. Está acá. Bien. La comunicación. A ver. ¿Es importante para ustedes la comunicación dentro de una organización? ¿Y por qué? Sí, profe, es súper importante. Porque si no, es como que cada uno está metido en su mundo, por decirlo de alguna forma, y, por ejemplo, o sea, se me viene a la cabeza que se pueden dar situaciones que se repitan cosas, o que las cosas se hagan mal. Para mí sí, sí o sí, la comunicación es muy importante. Bien. Bien. ¿Alguien más quiere opinar sobre la comunicación? A ver, el proceso de comunicar es un proceso que debe ejecutar la dirección, debe definir cómo es este proceso de comunicación dentro de una organización. Por eso la comunicación es uno de los procesos que no es que solamente lo ejecuta la dirección, sino que la dirección define cómo es. Comunicar se comunica todo el tiempo. Ahora, puede ser que la comunicación sea como a cada uno le parezca, o puede ser que haya algo definido que por ahí es un poco cultural con la empresa, y entonces ya está definido. Vieron que por ahí, no sé, esto también pasa un poco con la familia, que siempre en todas familias hay temas que no se hablan, que eso no se puede hablar, y hay otras familias que ese tema lo hablan como si no pasara nada, y es totalmente natural. Bueno, en las organizaciones pasa lo mismo. Hay temas que parecen que fueran al cuco, ¿no? Que no se pueden mencionar. Por ejemplo, los sueldos. ¿Cuánto gana cada uno? No, eso no, es oculto, nadie lo sabe. Y hay organizaciones que toman por ahí ese tema, ese u otros, y lo hacen transparente y lo utilizan como un método, un medio para incentivar al resto, para formar planes de carreras, para que haya una cuestión transparente y conocida por todos. Yo trabajé en una empresa donde había diferencias de salario entre, digamos, mismos puestos, pero dependiendo el área donde trabajabas. Si eras gerente, pero trabajabas en el área productiva, ganabas más que si eras gerente trabajando en el área de mantenimiento, por ejemplo. ¿Por qué? No solo que era conocido que eso era así, sino que se daban los motivos de por qué era así. Se conocía el por qué era así.
Y se entiende que la operación o la producción a veces no tiene descanso, a veces está bajo muchas presiones, a veces se tiene que quedar, a veces tiene que resignar un montón de cosas. Entonces es un cargo que por ahí requiere mucho más dedicación, que por ahí, no sé, estoy diciendo de mantenimiento, depende de la empresa. Si es una empresa que no necesita, que el edificio está todo bien, no necesita mucha demanda de gerente de mantenimiento, es más, pero hay otras empresas que sí, por ahí necesitarán más. Por eso es un ejemplo, ¿no? No significa que siempre sea así. Pero entonces hay empresas, digamos, lo importante de esto es entender que las empresas necesitan definir cuál es su proceso de comunicación. Necesitan definirlo y necesitan que eso se extienda en toda la organización. Es como una política, digamos. La comunicación termina siendo como una manera de actuar en la organización, como uno de los valores. Vieron que siempre hay valores que son transversales, bueno, acá es lo mismo. Es importante definirla. Y no que quede a libre consideración de cada uno, ¿no? Y que cada área decida si informa esto o no los informa. Por ejemplo, el tema de los resultados, eso es otra. Hay empresas que deciden no compartir los resultados de cada área con el resto, pero eso ya está definido, entonces cada área no puede compartirlo. Y hay otras empresas que sí deciden compartirlo. Entonces no hay problema que en una reunión de trabajo se muestren resultados o se muestren, no importa, porque está definido. Porque lo importante es que haya una definición. Eso es lo importante, para que haya una homogeneidad. Bueno, ¿qué se pretende con la comunicación en las organizaciones? Bueno, la comunicación permite modificar la conducta, realizar cambios, informar, marcar el camino, digamos. Para todo eso sirve la comunicación. En la toma de decisiones, que fue el proceso que vimos antes, es el proceso donde se define el camino a seguir. Pero ese camino debe ser comunicado. Para eso se utiliza esta metodología o estos procesos de comunicación. Bueno, acá en la comunicación básicamente tenemos dos maneras. Una es transmitir y otra es comunicar. Transmitir se dice que es un proceso unidireccional, donde yo transmito e informo, pero no pido nada a cambio, solamente lo digo. En cambio, la comunicación es un proceso donde yo informo, comunico, me expreso y espero que el otro me dé una retroalimentación, aunque sea un recibido, un sí, estoy de acuerdo, lo pienso, algo. ¿Sí? Eso es como para definir, porque vamos a ver que los canales de comunicación que existen en las organizaciones. Bueno, esto debe ser muy conocido para ustedes, los elementos dentro de una organización, el emisor, el receptor, o sea, este es el que da el mensaje, este es el que lo recibe. Esto es como para un repaso de cómo es el proceso o los elementos básicos dentro de toda comunicación. Hay un mensaje que se transmite y se debe elegir un canal. El canal puede ser escrito, puede ser, bueno, ahora se usan muchos mensajes de voz, puede ser un video, puede ser en una sala de juntas, una reunión, puede ser una reunión personal, puede ser en un lugar más distendido, en un almuerzo, o sea, por ahí, de acuerdo al mensaje, es el canal que se elige. Por ahí hay mensajes que se mandan en un memorándum, en un mail, no sé, hay muchos canales, una carta de documentos, si es algo muy importante, que se tiene que quedar un registro oficial. Bueno, de acuerdo al mensaje, es el canal que se debe elegir. Y existe la respuesta también. Bien, bueno, esto. ¿Cómo se componen los mensajes? Cuando uno da un mensaje, ¿cómo se compone? Esto es importante también. Porque cuando sobre todo cuando hay una comunicación, que hay alguien que emite un mensaje y estamos esperando del otro lado, digamos, hay dos partes que intervienen y ya se involucran muchas cosas. Porque generalmente son dos personas o una persona informándole a un grupo de personas. Y hay que entender que el que quiere decir algo y lo piensa, y por ahí los que lo reciben otra cosa. No tal cual como el que lo quiso decir.
Y en eso hay muchas cosas que están en juego. Y fíjense en estos datos que dice acá. Un mensaje normal que es transmitido por una persona, ya no es escrito, a eso me refiero, que no es escrito, sino que es presencial, es mediante, puede ser presencial en una reunión, o puede ser un video, o puede ser así ahora como estamos nosotros en un video llamado. El 60% del mensaje se transmite con el cuerpo. Fíjense, o sea, más del 50% se transmite con el cuerpo. ¿Cuáles son estas? Son las expresiones faciales, el contacto visual, el movimiento del cuerpo, los gestos, el contacto físico, no sé, una mano en el hombro, no sé, algo un poco más físico. El 30% se da por el tono de voz y inflexión, que son estas pausas, estos acentar en ciertas palabras, los acentos, bueno, toda esta acentuación que uno hace en el discurso. Y solamente el 10% son las palabras. ¿Qué opinan de esto? ¿Les hace sentido? A ver, ¿alguien tiene experiencia? ¿Alguien hizo un curso de oratoria o algo así? ¿O les gusta, no sé, hablar en público, le tienen miedo? ¿Cómo es? A ver, como para conocer un poco su experiencia. Yo, profe, creo que sí, que tiene mucho que ver cómo vos decís las cosas, porque capaz que, no sé, le estás corrigiendo algo a alguien y si se lo decís mal, la otra persona se lo va a tomar mal. En cambio, si se lo decís bien, esa persona, bueno, va a decir, bueno, lo corrijo. Bien, es importante eso, ¿no? Por ahí, y eso se transmite mucho no solamente con las palabras, sino que con el cuerpo, porque por ahí podemos usar palabras, pero depende cómo las pronunciamos, o la cara que ponemos, es cómo lo va a tomar el otro. Entonces, por ahí una palabra puede significar muchas cosas. ¿No les pasa que a veces cuando leen un mensaje de texto y el otro quiso hacernos un chiste, no lo entendemos porque, no sé, el otro pensó, o nosotros a veces nos reímos de algo y él dice, pero ¿por qué te reís? Porque, bueno, cada uno se imaginó algo, pero por ahí si lo hubiéramos escuchado hubiera sido diferente. Ya vemos la cara, vemos muchas cosas. Entonces, bueno, acá esta bibliografía que estamos usando nosotros dice que más o menos el 60% de lo que comunicamos lo hacemos de manera corporal. Yo he visto he leído otra bibliografía donde se menciona hasta un 80% de nuestra comunicación es de manera corporal. Y el resto está en el tono y en las palabras, la inflexión de la voz y las palabras. O sea que esto es muy importante. Si ustedes trabajan en una organización, piensan trabajar, o tienen que dar una exposición oral en una materia, o no sé, lo que tengan que hacer, es importante que tengan presente esto, y que esto se puede mejorar. Hay muchas técnicas, hay muchos videos, hoy en internet, gracias a Dios tenemos muchos, qué hacer con las manos. O sea, si vos vas a un escenario y ves a una persona que está hablando y que tiene las dos manos en el bolsillo, y todo el discurso lo da con las manos en los bolsillos, es como que eso es un sinónimo de que está nervioso, de que no sabe qué hacer, diferente si se usan las manos para comunicar. Las manos, la cabeza, el cuerpo, el caminar. Entonces está bueno por ahí que ustedes se hagan en algún momento de su carrera, algún curso de oratoria, o vean videos, bueno, todo ayuda, y por ahí practicar. También ponerse, digamos, en esas situaciones de practicar. Les va a ayudar mucho, en algún momento van a tener que presentar su tesis. Así que eso les va a ayudar. Bien, la postura no verbal, esto que hablamos, que es más o menos el 60% de lo que se comunica, está relacionado. Bueno, la postura es el cuerpo, la cabeza, cómo nos ponemos, digamos, cómo nos paramos, estar siempre derecho, erguido, como atentos.
a una distancia prudente, obviamente, no tan cerca ni tampoco lejos que no nos escuchen. Siempre el contacto visual también es importante. Cuando usted está en una reunión de trabajo, por ahí mirar aleatoriamente o así a las personas, o si hablamos de un tema que es referente en un área, bueno, mirar a esa persona, y es así, digamos, una manera de participarlos de manera visual. El cuerpo debe estar relajado, debe estar como tranquilo, debe mostrar esa tranquilidad, y no esos que están, y algunos que están rígidos, así que se quedan duros y hablan así solamente mueven la boca, no mueven nada, y nada, eso a veces te distrae más porque estás más pensando en qué le pasa que qué es lo que me está diciendo. Bueno, la expresión facial también, esto es súper importante, la cara. Y de acuerdo al mensaje que se da, es muy importante la expresión del rostro. Si estamos hablando de un problema, no podemos estar con una sonrisa. Si estamos dando una mala noticia, no podemos estar con una sonrisa o sorprendidos. O sea, es como poner cara de situación, básicamente. A veces no sale de manera natural, pero me refiero a que eso también se tiene que tener en cuenta. El tono y el volumen de la voz, también esto es importante. Vieron que por ahí los políticos cuando dan sus discursos, que los saben manejar bien, de pronto se quedan callados, y se hace un silencio, a veces, ¿qué onda? Y larga una frase, y después esa frase vienen los aplausos y todo. Bueno, ahí te están manejando las expectativas, te manejan las ideas, te manejan el suspenso, ¿no? Eso también se hace a veces en los discursos, en las reuniones, en toda comunicación. Yo creo que esto también, vuelvo a decir una opinión. Para mí, la mejor manera de comunicarse, cuando uno se tiene que comunicar, es ser uno mismo. Es no buscar ser otra persona, no buscar ser demasiado, digamos, es no creer que si yo voy a una entrevista de trabajo tengo que ser muy formal, y tengo que ser muy correcto, y tengo que estar todo así, y escuchar, y hacer así. Si ustedes no son así, eso se nota que no es natural. Si ustedes van o a una entrevista de trabajo, a mí me ha pasado cuando yo entrevisto gente que, siempre están buscando a ver el amiguismo, por donde conocemos a alguien en común, y ya se te van de tema, y quieren entrar, digamos, por ese lado tenemos cosas en común, y yo soy re piola, y bueno, no, digamos, uno tiene que ser como es. Eso es lo mejor. Si son serios, son serios. Si son más relajados, que sean más relajados. Y la ropa también es importante, algo que no lo dice acá, pero cuando uno se viste también comunica mucho. Y más por ahí en estos lugares donde uno o tiene que dar una entrevista de trabajo, o tiene que hacer una exposición, o tiene que dirigir una reunión. Es muy importante también la ropa, que siempre vaya con su forma de ser. Yo me acuerdo en un año que tuvimos que estos alumnos que les contaba que pasaban a expresar, a dar la clase, una compañera, ella tenía un estilo muy deportivo, siempre venía a clases deportivas, se notaba que era su forma de vestirse, y vino el día de dar la clase con traje y tacos, y es como que la vimos todos, era muy distinto a lo que ella era. Entonces ya ahí es como que eso es lo que hay que tratar de evitar. Si uno tiene una onda para vestirse, bueno, buscar esa onda que es más casual, más relajada, buscar esa onda sin salir, digamos, de lo formal. Si vos tenés que dar una clase, podés ir de todas maneras también con ropa relajada y sin irte al otro extremo. O también me ha pasado muchas veces que hay personas que piensan que utilizando palabras difíciles va a ser como que la comunicación es más, lo que está diciendo es más interesante, y a veces esas palabras difíciles hace que el otro no entienda lo que se está diciendo, o no engancha bien tampoco, por querer cambiar palabras. Entonces, siempre es simple, como si ustedes estuvieran hablando con alguien de su familia, o alguien que no conoce nada de lo que te están diciendo, siempre. Eso lo veo mucho en el mundo de los emprendedores, cuando hacen sus famosos pitch. Bueno, que ustedes ya han visto algo con Mariel de los pitch, que es este mensaje que en pocas palabras, en un minuto y medio, 2, contar lo que están haciendo. A veces es
pensar que el otro no sabe nada y yo solo tengo que decir de manera simple, clara, y que lo pueda entender en 2 minutos. Bueno, acá pasa lo mismo. En toda la comunicación pasa igual. Bueno, ¿se entiende? Estoy hablando mucho como siempre y ustedes nada. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe, ¿se entiende? Sí. Sí, profe, se entiende bien. Bueno, perfecto. Vamos bien, entonces. Bueno, y acá es donde yo decía que se empieza a complicar un poco esto de la comunicación, cuando hay un emisor y hay un receptor. ¿Por qué? Porque los dos son personas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de los sesgos? De estas cuestiones interiores que tenemos cada uno, que por ahí nos permiten ver una situación de diferentes maneras, que es algo inconsciente. En una comunicación aparecen siempre los sesgos. Desde el momento que yo veo a alguien llegar, o yo me siento en una reunión y alguien va a exponer algo, o nos sentamos todos en una mesa y no va a haber un expositor, pero tenemos que debatir, desde ese momento todos nos empezamos a mirar y cada uno ya tiene empiezan sus sesgos. Este pasa una mala noche, este está preocupado, este se va a hablar todo, hoy de vuelta este que no está todo el día con el celular, y ya empezamos con eso. Bueno, entonces en toda comunicación, como siempre hay dos partes, y están estas cosas propias de cada uno, ya se empieza a distorsionar la comunicación. Entonces hay un mensaje que hay una persona que quiere decirlo, y después de eso, a lo que llega, pasan un montón de cosas. Todo esto básicamente está por esto, ¿no? El que emite tiene una necesidad de mensaje, por ahí lo piensa, quiere decir algo, pero por ahí no termina de decir todo, o crea un código, que esto de la codificación es cómo yo lo expreso. Si tengo que presentar un resultado, por ahí hago una presentación con gráficos, entonces, bueno, mi manera de mostrar los resultados, de codificar es eso, habrá otros que prefieren relatarlo, bueno. Y ahí en eso también empieza a ver el receptor, ¿qué entiende más, un gráfico o un relato? Y ahí también influye esto, ¿no? Bueno, los canales, verificar que el otro lo haya recibido y que haya entendido. Y el receptor, acá empieza, recibe el mensaje, se lo escucha, acá empieza a decodificar, porque no está en la cabeza del otro, no sabe lo que quería decir el otro, se empieza a interpretar, empieza a reconstruir el mensaje, a ver qué me quiso decir, de ahí de eso de reconstruir, entonces esto es lo que me quiso decir, y de ahí, pero esto a mí me gustó. Y ahí empieza de vuelta esto, los intereses. El interés del receptor, en qué coincide con el emisor, y posiblemente sea eso lo que le quede. Por ahí el emisor habló un montón, pero lo que realmente quedó en el receptor es eso que, después de todo ese proceso, lo que dijo, esto. Y siempre es así, hasta ahí llegó. Acá tenemos como un embudo que nos muestra un poco esto. En azul está el proceso del emisor, y en rojo está el proceso de degradación del receptor. Fíjense que donde más se degrada el mensaje es en el receptor. Entonces acá es donde más foco hay que poner. ¿Y cómo? Entendiendo a quién va dirigido el mensaje. Si yo tengo que darle un mensaje a un director de una organización, tengo que hacer una presentación, posiblemente va a tener que ser, mientras más gráficos, más números, más claro, más conciso, más acotado, mejor, voy a tener más rápido su atención, lo va a escuchar, entonces va a ser mejor. Si yo por ahí tengo que darle un mensaje a una persona para que haga una tarea, y es la primera vez que va a hacer esa tarea, posiblemente necesite mi explicación, necesite que se lo pase por escrito, que le pase información adicional, darle tiempo y volver a verificar. Entonces, de acuerdo a lo que yo voy a comunicar, es por ahí el proceso a seguir. Pero siempre pasa esto, que es un poco lo que yo les venía diciendo. Esto es lo que piensa el que va a decir el mensaje, esto es lo que puede expresar, y esto es lo que termina diciendo. El tercer escalón es lo que realmente termina diciendo. Ahí ya se degradó mucho. Siempre uno piensa y se imagina cosas, y eso, bueno, a ver, de todo eso que yo pensé, que es cómo encontré la manera de decirlo, encontré esta forma, y después termina expresando esto. Y acá está el receptor, que escucha, oye o escucha, se ya empieza con lo que es la interpretación, y ahí hay menos cosas que acepta, porque habrá cosas que no tienen sentido, entonces no las puede procesar. Hay cosas que recuerda, y acá viene el interés que tiene, y después solamente una parte es lo que pone en práctica. O sea que fíjense, de todo esto que pensó uno,
a todo esto, que es lo que realmente se puso en práctica, se perdió muchísimo en el medio. Y esto pasa siempre en toda comunicación. Entonces es importante que el que tiene una idea y quiere que se realice, acomode sus expectativas a esto. No espere que pase esto, que lo que pensó sea tal cual lo que se hizo. ¿Sí? Bien. Riqueza de los canales de información, de los canales de comunicación. Y bueno, acá un poco con esta virtualidad que tenemos se ha perdido un poco esto. Pero, a ver, la mínima riqueza está acá, donde son documentos formales. Por ejemplo, un telegrama o una carta de documento, un balance, gráficos con resultados, digamos acá, no hay básicamente mucha riqueza. Empieza a aumentar la riqueza cuando ya hay un email, por ejemplo, entonces donde ya me pueden decir, bueno, gracias, saludos, hasta luego, ya puedo ver si el otro, cuál es la onda del otro, qué es lo que me está pidiendo, ya entiendo un poco más. Bueno, después tenemos cartas, memorándums, que ya es un poquito más, conversaciones telefónicas, o un mensaje de audio, o un videíto, ya es un poco más rico. Y la máxima riqueza se da cuando viene una conversación frente a frente. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué creen que acá se da la máxima riqueza? Y porque en vivo y en directo podemos observar, digamos, los gestos, las actitudes del emisor, o sea, y como que es una forma más rápida y fácil, digamos, de interpretar lo que nos están queriendo comunicar. Bien, exactamente, porque ahí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el mensaje, el 60% se transmite a través de lo no verbal, de los gestos, de la cara, y en una parte, cuando estoy frente a frente, es donde lo puedo observar. Por eso hay, siempre que ustedes necesitan, digamos, mucha aceptación de su mensaje, o que este embudo no sea tan embudo y sea un poquito más recto, bueno, tiene que ser frente a frente. Y es algo que hemos perdido nosotros con esta pandemia, ustedes en sus clases han perdido esto, así que, bueno. Bueno, y acá vamos a empezar a ver dentro de una organización cómo son los canales de comunicación. Tenemos 4 canales dentro de una organización. El vertical descendente, hoy se corrió acá una letra, me parece. Se agrandó. El vertical descendente el vertical ascendente, o sea, este vertical descendente, vertical ascendente, lateral y oblicuo. Y acá lo vamos a ver en este organigrama, que es más fácil. Esto simula hacer un organigrama dentro de una organización. El vertical descendente es cuando viene de arriba para abajo el mensaje. Esto es, por ejemplo, objetivos, planes de trabajo, información de algún cambio en alguna política o en alguna metodología, o creación de una nueva área, digamos. Como son informaciones que se tienen que dar desde las áreas hacia las líneas operativas. La vertical ascendente es al revés. ¡Ay, se levantó un viento horrible! ¡Qué tierra! La vertical ascendente es cuando desde abajo, desde las líneas operativas, se debe comunicar algo hacia arriba. Por ejemplo, se rompió una máquina, me está faltando esto, o hay una propuesta por ahí de mejora, o hay alguna idea, o hay que pedir, no sé, licencia para algo, lo que sea. Entonces, bueno, se usan ese canal. Esos son como los canales oficiales, ¿no? Son como los canales correctos, junto con el lateral. El lateral es que cuando se comunican entre pares o entre áreas, pero siempre al mismo nivel, ¿no? Siempre al mismo nivel. Ese serían el lateral. ¿Por qué existen estos canales? Porque imagínense que, no sé, el número 2
le tiene que dar un mensaje al número 2, pero no existiera el lateral, entonces el número 2 le tiene que dar el número 1 y el número 1 le tiene que dar el número 2. Y después el número 2 le da la respuesta y así, por el número 1 se lo pasaría del correo y sería algo improductivo. Por eso se permiten estos tipos de comunicación. Y a veces hay muchas organizaciones que no solo lo permiten, sino que lo incentivan a que suceda, a que haya este trabajo, porque es una manera de trabajar en equipo. Y después tenemos que esta información oblicua, que es como la información informal. Esto está relacionado, ¿se acuerdan de los grupos formales e informales que habíamos visto? ¿Se acuerdan que era un grupo informal o una organización informal? Habíamos visto al comienzo de año y después como varias veces más. Era el que se forma por intereses en común, Claro. dentro de un grupo formal. Exactamente. Dentro de una organización, estos son estos grupos de amigos que se van creando y que son de diferentes áreas. Bueno, la comunicación de estos viene siendo esta oblicua, porque no sigue ninguna regla, o también puede ser que no sea de grupo de una organización informal, sino que me encontré con alguien de otra área, que por ahí no tengo nada que ver, nunca me junto, no salgo a comer, pero nos encontramos, charlamos, me comentó algo, yo le comenté algo, y bueno, y ahí se empieza por ahí este pasille, o este chisme, o esto. Por ahí en muchas organizaciones se dan cuestiones personales también, noviazgos, después se pelean, después vuelven, cada uno forma pareja con otro, y empieza a ver esto, o salidas, o por ahí competencias para ver quién puede ir a este puesto, quién a este. Y a ver, esta información, y esto por ahí es una opinión, que mientras más cerrados estén estos canales, los verticales y el lateral, más grande va a ser porque como que las cosas son más prohibidas. No se puede comentar esto, no se puede decir esto, nadie sabe qué pasó, viste que tal hace 2 semanas que no viene y no sabemos qué le pasó, si está enfermo, y bueno, entonces ahí se empieza todo este rumoreo y el teléfono descompuesto, y ahí, mientras más oficial sea, digamos, mientras más claros y más transparente sea la comunicación, para mí estos canales, digamos, la información va y viene por donde debe ser, y no se generan tanto este pasillo. Eso por ahí es una opinión, yo no sé si realmente en todas las organizaciones pasa así. Pero yo he trabajado en una empresa donde estaba muy bien diseñados los procesos de comunicación, y era muy transparente todo, y había lugar, vos tenías un problema, había lugares a ser escuchado, a que te dieran una devolución, ya sea positiva o negativa, y he trabajado en empresas donde no se podía hablar de esto, no se podía decir, no podías preguntar nada, no podías ir a pedir, llegar a un gerente era muy difícil, y bueno, entonces ahí empezaba un montón de malestares que terminan todos siendo pasilleros, ¿no? Gente que desvincular y no se las podía desvincular y no se sabía por qué, entonces ya todo el mundo empezaba a suponer, y esas suposiciones después se transformaban como que en realidades, y ya era un desastre. Así que yo creo que lo mejor es siempre que haya canales abiertos. Bueno, un poco acá, pasando en limpio, el canal vertical, el descendente, el propósito, bueno, es definir, difundir información, dar instrucciones, evaluar a los empleados. El canal ascendente es informar a los niveles superiores de lo que ocurre en los niveles inferiores, sugerencias, problemas, solicitudes y demás. ¿Cuáles un poco los problemas que presenta este canal? Que muchas veces los gerentes no tienen la capacidad para poder informar de manera correcta y oportuna. Entonces, la gente se queda esperando y, bueno, nunca llega la información. Entonces, a veces falla por eso, no porque esté mal definido el canal, sino que las personas, o a veces pasa, a mí esto es un poco más de mi experiencia, que los gerentes tienen tantas tareas a veces, y tantas líneas de fuego para resolver, que hay comunicaciones que las vas postergando, y si bien está abierto el canal y lo podés hacer, lo vas postergando porque siempre tenés fuegos que apagar. Y eso, después en algún momento, eso que postergas se te convierte en un fuego.
y ya hay a veces medio tarde porque ya generó malestar en alguien, generó ruidos, y bueno. Entonces, por ahí, ese es uno de los problemas. Yo creo que tiene que ver un poco con la organización de cada empresa. Fallas al dar instrucciones sobre cómo cumplir las obligaciones, bueno, un poco lo mismo, y retención deliberada de la información para fomentar la dependencia. Esto ya cuando uno lo hace más a propósito, ¿no? De no quiero decir, no quiero dar esta información, no quiero compartirlo con mi par, tengo una idea pero no lo voy a decir, ¿no? O me dieron esta tarea y no lo voy a hacer, ¿no? Porque siento que tengo más poder. Eso también es otro problema que se da frecuentemente. Los laterales, esta comunicación que se da entre pares, esta es para fomentar el trabajo en equipo, para fomentar esta vinculación entre las demás áreas, coordinar. Bueno, esto para mí es muy rico. Yo en una empresa que trabajaba, en una empresa que creció mucho, y llegó un momento que yo sentí que todas las áreas estaban sobredimensionadas, que era un caos, porque había un problema y ahí nomás contrataban a alguien para que lo solucionara, sacaban a alguien de un área, entonces las áreas terminaron siendo habían crecido mucho, la empresa creció. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Contrató un consultor externo. Y empezó con todos planes estratégicos, armó planes estratégicos de la dirección, planes estratégicos por las áreas. A nosotros, yo estaba en la línea de mandos medios, nos hacían hacer presentaciones cada 6 meses al resto de los mandos medios, que había un montón de líneas jerárquicas, así que eran presentaciones a muchas personas. Y dentro de nuestros objetivos después nos pusieron que trabajáramos, yo estaba en calidad y tenía que hacer algún proyecto con operaciones, otro proyecto con recursos humanos y otro proyecto con tecnología. Digamos, yo como calidad éramos como las áreas de soporte que estábamos trabajando todos para la operación. Entonces yo tenía que tener reuniones periódicas con mi par de operaciones, teníamos una planificación, un plan de trabajo y íbamos haciendo trabajo juntos. Y digamos, era una manera de fomentar porque habían crecido tantas las áreas que a veces nos veíamos, sabíamos quién era, pero no compartíamos mucho. Entonces, bueno, como para compartir, en todos los niveles se hizo lo mismo. Y después a los gerentes o los directores, lo que tenían que hacer ellos era, por ejemplo, tenían presupuesto y un día invitaban a almorzar a personas de otras áreas, más personas de sus áreas, bueno, y ahí iban haciendo estas vinculaciones para que nos conociéramos todos y tuviéramos un mejor ambiente de trabajo. Bueno, cada empresa lo hace de acuerdo a lo que puede, ¿no? Al presupuesto y a un montón de cuestiones. Pero está bueno que se fomente esto. Para mí es algo bueno, algo positivo, que se fomente. Bueno, y por último tenemos esta informal u oblicua, que es la que se da este pasilleo, esta cadena de rumores, y como yo les dije, para mí esta se da cuando las otras no funcionan bien. Depende mucho el tamaño de esta cuando las otras no funcionan bien. Acá, esta para mí hay que tenerla observada, no se la puede eliminar, es imposible, pero hay que tenerla observada y no tenerle miedo, saber lo que está pasando por ahí. Y hay cosas que a veces que yo creo que también a mí me pasó también como jefe, que había mucho ruido con algunas situaciones, y si yo le ponía mucho foco a eso, estaba dando mucha importancia a ese tema. Entonces por ahí a veces es que vengan, que te lo cuenten, decir, bueno, no pasa nada. Entonces ya ahí estás eliminando ese problema que otros pensaban que era muy importante, que iba a traer problemas, y vos al minimizarlo, lo tomas como que es algo que ya va a pasar y termina siendo así. Entonces a veces eso, ¿no? Estar enterado de lo que está pasando y bueno, nada, manejarlo como uno puede, o a veces nos ha pasado de algunas personas que estaban buscando de irse de la empresa y eran personas importantes, claves, y por ahí seguro que ese le contó a su compañero, le contó a otro, y ahí empiezan todos al rumor, y ya empiezan, ¿por qué se querrá ir? Se lleva mal con su jefe,
no le pagan bien, y bueno, ya empieza todo eso. Y a veces, si uno se entera, yo digo que cuando uno se entera como jefe, es una buena oportunidad para tener una charla. A mí me ha pasado de tener charlas, yo tenía, en mi crecimiento en esta empresa, crecí de la mano de varios. Algunos crecimos más, otros se estancaron, y bueno, me pasó con un compañero que había llegado a su límite dentro del crecimiento de la empresa, y yo ya había pasado a ser jefa de su jefa. Y tuve una charla con él, y él siempre quiso crecer y no pudo, y bueno, la charla fue, desde mi punto, fue muy sincera, de decirle que ese era su techo, ya no había más posibilidades. No porque su capacidad no lo diera, él tenía muchas capacidades, por el lugar en que estaba su área y su lugar de expertise. Él no tenía posibilidades de crecer más. Fue una charla sincera, él estuvo un tiempo más y después se fue. Entonces también, pero eso nació de este pasilleo, ¿no? De este rumoreo. Entonces está bueno por ahí tenerlo en cuenta, pero no tenerlo en cuenta. Bien, bueno, ¿algo más? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Se entendió todo? ¿Cómo estamos? ¿Se puede ser que este Power no esté completo en la UE? No, yo Sí, lo subí. sí está completo. Sí, yo lo subí ayer. Sí, está completo. Lo subí ayer. La semana pasada, no, pero ayer ya lo subí. Profe, una pregunta. Sí. Es como que no me termine de quedar claro esta parte de la comunicación oblicua, la de racimos. O sea, la de racimo, digamos que es buena, en fin, porque dice que es una cadena fundamental de las organizaciones. A ver, estas cadenas, esta información, digamos, estos canales de comunicación, no son buenos ni malos. Hay que siempre tenerlos controlados o observados más que controlados, porque vos no podés controlar lo que habla la gente, pero tenés que tener observados y saber cómo actuar en cada uno. Acá el de racimo dice, bueno, ciertas personas seleccionadas de confianza, por favor, cadenas fundamentales de las organizaciones, información interesante para el receptor. Esto, a ver, esto está diciendo que hay empresas que utilizan estos canales informales para difundir información. Información que necesitan difundir y que por ahí no es información oficial. Hay veces que se utiliza esto, por ejemplo, nosotros nos ha pasado, bueno, a ver, necesitaremos hacer una búsqueda interna para que un líder pase a ser coordinador. Entonces, bueno, nada, en algunas reuniones, bueno, vayan sondeando, sondeen a ver quiénes, a los demás coordinadores, sondeen a ver quiénes podrían ser, propongan candidatos. Y en eso ya estás como desparramando la información, ¿no? De alguna manera, y ya están buscando, ya los líderes están buscando a alguien, yo me voy a postular, a mí me gustaría, pero no, porque yo la verdad que me voy de vacación y no quiero, qué sé yo. Y entonces ya ahí empezar, entonces después los coordinadores vienen con esta información y dicen, mira, tal está muy interesado, me dijo que vas a presentar, tal otro también se quiere presentar, este dijo que no, ¿entendés? Pero ahí no es algo oficial, pero se usa muchísimo. O sea, es normal que pase en todas las organizaciones. Se utiliza esta cadena para eso, digamos. Claro, bien. Ahora sí me quedó claro. Gracias. ¿Sí? No. Sí, la verdad que no me había dado cuenta, yo me colgué hablando de otra cosa y no me di cuenta de leerles lo que decía acá. De mi hijo que empezó a jugar. Bueno, chicos, ¿está claro entonces? ¿Sí? ¿Pusieron el presente? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces, no sé cómo están de tiempo, pero estaría muy bueno que para la clase que viene den aunque sea una miradita a todo y hagamos un repaso general. ¿Sí? Por ahí nos lleva una horita, en una horita hacemos un repaso. Si hay dudas de algo, lo vemos en la clase que viene. ¿Sí? Y ya la otra clase ya tienen con María la exposición. Y después parcial. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos la clase que viene. Buena semana para todos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias.